Más de uno puertollano, con Lorena Sánchez. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Y ahora vamos a darle la bienvenida un viernes más a nuestro doctor Camilo. Bienvenido, doctor, ¿qué tal? Bien, gracias, Lorena. Aquí después de haberme dado una megadosis de nietas. Pues cuéntanos, ¿qué tema tenemos en el día de hoy? Bueno, este es lo que te decía yo. Seguro que a ti no te suena de nada, pero para una persona como yo, que soy un treki completo, ¿sí? Pues la banda sonora de Star Trek, la serie original, es que es hasta... Me acuerdo de decirte una cosa. El sonido de mi teléfono es esta banda sonora. La de mi hija que vive en Holanda es The Next Generation, otra serie de Star Trek. La de mi hija que vive en Madrid es Voyager, que es otra serie de esta misma serie. Y la de mi otra hija que vive en Badajoz es la de Espacio Profundo 9. Vamos, que a todos os encanta, por lo que se ve. Todas tienen como identificativo una banda sonora de la serie de Star Trek. Pero el tema que te traigo hoy, ¿sí? Aunque la locución que existe al principio del tema de la serie de Star Trek no se ajusta exactamente al tema, sí que lo podemos parafrasear. ¿Por qué? Porque el tema que te traigo hoy es una cosa que se llama terapia biológica. Eso suena interesante. Suena también, interesante porque es ciencia ficción que se está volviendo realidad. Por eso es que traje un tema de ciencia ficción. Tú siempre lo traes todo súper calculado. Eso. Y lo que dice la locución en la introducción de la música es el espacio, la frontera final. ¿Sí? Estos son los viajes de la nave Enterprise, cuya misión durante los próximos 5 años es explorar el universo, conocer nuevos mundos y nuevas civilizaciones, llegar donde el hombre no ha llegado jamás. Pues mira, está bastante bien, ¿eh? ¿Cómo seré de Trekkie que me la sé de memoria? Desde luego que sí. Desde luego, a mí me suena chino, pero... Claro, pero es por eso, porque las terapias biológicas, cuando uno llega y le pregunta a mucha gente sobre terapias biológicas, lo confunde con las terapias naturistas, y tilas, infusiones, emplastos, que tampoco es que sea una cosa denigrante. La mayoría de los medicamentos que aún tenemos hoy en día se han derivado de ese tipo de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, Lucrecia Borgia descubrió que hacer una infusión con digital mata, pero un cardiólogo descubrió que en una dosis menor cura. No, pues mira, oye, ¿ves? Ni tanto ni tan Entonces cosas así por el estilo. Entonces, uno llega y se dice, bueno, ¿qué son las terapias biológicas? Pues las terapias biológicas son tratamientos en que se utilizan sustancias elaboradas por organismos vivos para tratar enfermedades. Eso sería en términos generales. Exacto. Ahora, no cualquier organismo vivo nos vale, porque, por ejemplo, si tú lo ves desde esa definición tan escueta, pues la penicilina es una terapia biológica. ¿Por qué? Porque tienes una bacteria a la cual la pones, como dicen, ahí a que se cebe y la ordeñas y le sacas la penicilina, lo utilizas para tratar una enfermedad. Pero estos son sus elementos biológicos que se producen en el cuerpo, en tu propio cuerpo, de manera natural, o que de alguna manera después las logras extraer de tu cuerpo o de alguna manera las cultivas
en un laboratorio para poderlas utilizar en tu propio cuerpo o en el de otro, ¿sí? Entonces, la base de todas estas terapias biológicas, o en principio era el concepto, era hacer una estimulación, una modificación del sistema inmunológico para que atacaran o modificaran la respuesta celular a unas determinadas células que ocasionaban enfermedad. El primer concepto para esto, evidentemente, fue tratar el cáncer. Esto va a ser una maravilla para tratar el cáncer. Y de hecho, sí que ha resultado muy maravilloso para tratar un montón de cánceres hoy en día, ¿sí? También, por ejemplo, tú llegabas y tenías un tratamiento, siguiendo en el concepto de cáncer, sí, tenías un tratamiento para decir, bueno, esto con un poquito de esfuerzo y la cosa, pues destruirá la célula cancerígena, pero además de eso, pues los produce una anemia, se los cae el pelo y no sé qué, y entonces tengo que darle dosis más altas porque si no, entonces le va a costar mucho trabajo entrar. Pues las terapias biológicas hacen o permiten que el tratamiento convencional logre entrar en dosis mucho menores, siendo mucho más efectivo dentro de esa célula cancerígena para destruirla. Pues es una maravilla. O que se muera solita sin que tengas que hacerle nada distinto, que eso también es otra cosa muy fácil. Entonces, por eso es que ahora este tipo pues se llama bioterapia, terapia modificadora de la respuesta biológica o terapia de modificación inmunológica con respuesta biológica. Es decir, créeme que a los médicos nos encantan los nombres raros y difíciles. Sí, difíciles, sí. Que son un trabalenguas que a veces ni siquiera nosotros podemos tener. Ahora, siguiendo dentro de ese primer pensamiento que fue tratar el cáncer, pues ¿qué hacía la terapia biológica? ¿Qué se esperaba de ella? Pues detener y controlar un proceso de cáncer, ¿sí? Facilitar la búsqueda de células cancerosas que están ocultas y permitirle que el sistema inmunitario las mate. ¿Por qué esto es importante? Porque todos los días, todos nosotros estamos produciendo células potencialmente cancerígenas. Pero ¿qué es lo que pasa? Tu sistema inmunitario dice, ¿tú qué haces aquí? Aquí no puedes estar, así que patapum, va para afuera. Y las elimina. Controla ese tipo de procesos. Hay algún momento dado en que determinadas células engañan al sistema inmunitario o se saltan al sistema inmunitario y proliferan. Uh-huh. Y entonces es cuando tenemos un cáncer. ¿Ves? Ahora, también, por ejemplo, aumenta la capacidad de las células inmunitarias para matar esas células que deben eliminarse. Entrena a unas células para que hagan el trabajo de otras y logren controlar ese cáncer. ¿Sí? Detienen la propagación de las células cancerosas porque les dicen, tú podrás reproducirte todo lo que quieras, pero de aquí no sales. Exacto. Y si te quieres reproducir, tiene que ser en esa cama, no hay otra. ¿Sí? No hay cama para tanta gente. ¿Sí? Y ocasionan efectos secundarios mucho menos tóxicos que la terapia convencional. Bien sea porque la misma terapia biológica produce pocos efectos secundarios, a veces ninguno, o porque al tener que utilizar dosis más pequeñas de la terapia convencional, los efectos secundarios son mucho menores o no los hay. Entonces, esas son las... Entonces, es ahora cuando, ¿sí? Haz el favor, Pepe, ponas el siguiente. Estamos aquí de vuelta otra vez. Es porque vamos a hablar de la nueva generación de terapias biológicas. Claro, de ahí ¿sí? la musiquita. No es solamente, porque esto es Star Trek, la nueva generación, ¿sí? Y entonces la banda sonora tiene su tontería también, ¿sí? La banda sonora de la nueva generación
la compuso un compositor que se llama Alexander Courage, Ujú. pero para la primera serie. Ah, mira. Pero por alguna razón eso del pam, pararán, pararán, no les llamó mucho la atención, les pareció demasiado épico, prosopéyico, lo que sea, y lo cambiaron por la otra versión, sí, por la otra canción. Pero a partir de la primera serie, todos los temas de todas las series de Star Trek, en algún momento oyes la música de la primera. Si no estaba, claro, estaba ahí entre ¿Ah? medias un poco Claro, cuando yo... ¿ves? Pero bueno, el punto es que, mira, la ciencia ficción aquí nos está arrollando literalmente con todas las cosas que se les está pasando por la cabeza a la gente que está investigando terapias biológicas. Tengo que leértelas porque es que esto es imposible. Bicho, seguro que el que está todos los días en su laboratorio se sabe la mayoría. Seguramente. Y te aseguro que no se la sabe todas. ¿Sí? Pero mira, la lista es increíble. Por ejemplo, agentes inmoduladores no específicos. Es decir, tú tienes una serie de sustancias químicas en el organismo, como son los interferones, las interleuquinas, que modulan la capacidad inmunológica o llaman a otras células para que les ayuden, o son las encargadas de establecer un proceso inflamatorio. Pues estas sustancias lo que hacen es eso, limitar la actividad de estas sustancias o modificar su actividad inmunológica para poder destruir esas células cancerosas o que en un momento dado trabajan de una manera disfuncional. Porque no tienes que pensar solamente en cáncer, tienes que pensar en enfermedades en las cuales se te genera un proceso disfuncional en el organismo, ¿sí? Los factores estimulantes de las colonias. Coges una célula madre, ¿sí? La modificas y entonces comienza a producir glóbulos blancos modificados para que cumplan una determinada acción contra otra célula, ¿sí? Anticuerpos monoclonales. Esto es el más boom de los boom que hay, ¿sí? Tú coges con los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que originalmente se pensaron en cáncer y en muchos tratamientos cancerígenos se utilizan ahora a diario, ¿sí? Y la función de esto es coger y decir, esta célula es de cáncer, esta no, esta sí, esta no. Y entonces a esta sí, como ya está marcada, viene el leucocito o el linfocito tipo T y la mata. Pues eso está súper bien, porque así a las otras no las molesta para nada. Es básicamente eso. ¿Por qué? Porque al marcarlo le va a permitir que los anticuerpos que produce el leucocito se adhieran a la membrana de la célula cancerígena y puedan penetrar para destruirla. Esto una maravilla. Es una maravilla. Las vacunas. Sí, tú dices, bueno, las vacunas eran una terapia biológica toda la vida, a todos nos han puesto la del sarampión, la del tifo, la de las paperas y todas esas historias. Créeme que después de la pandemia, el horizonte de las vacunas es infinito. Es infinito, sí, porque tú llegas y dices, bueno, vale, yo conozco un bicho que es el bicho de las paperas, entonces me ponen una vacuna y entonces cuando el bicho de las paperas entra en mi cuerpo, el anticuerpo que ya está entrenado para eso, dicen, pasaporte, no hay pasaporte, no entras. Claro. Y se acabó el cuento. Aquí no, aquí la vacuna está hecha para que reconozca alteraciones genéticas o alteraciones celulares y tú dices, tú no puedes estar aquí. Y marca a la célula como no deseada y viene el linfocito y la mata. Vaya, qué Pero curioso. no solamente eso, es que esa sería la parte fácil, por decirlo de alguna manera. También hay vacunas que se están determinando para poder identificar subproductos de la célula, ¿sí? Es decir, mierdecilla celular, para que nos entendamos fácil, ¿sí? Y entonces, al identificar esos subproductos que antes no se podían destruir, viene una célula, se los quita y limpia. Por ejemplo, la típica enfermedad que va a ayudarnos a solucionar eso, la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque esos subproductos, la proteína B, que eso es lo que hace que en gran medida se produzca la disfunción celular y dañe la neurona, pues no la puede eliminar, ¿sí? Entonces la vacuna va a entrenar a células de tu cuerpo para que elimine y limpie eso y tu neurona esté funcional todo el tiempo. Ya hay la primera vacuna contra el Alzheimer, todavía está en proceso de desarrollo, Claro, pero todo. ya hay la primera y da un 40% de efectividad
Parece poco. No, pero es mucho, ¿eh? Casi la mitad, casi la mitad. Es un paso Pero tú ponte a importante. pensar que, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de biomarcadores? Hoy Sí. también lo haremos. Pero si el biomarcador te dice que tú genéticamente vas a ser capaz de producir esa lipoproteína beta, ¿sí? Pues te ponen la vacuna y va a comenzar a limpiarla desde que eres jovencito. No cuando ya estás jodido y no puedes hacer nada. ¿Ves? Pero así hay muchas. Están desarrollando una vacuna para la artritis, una vacuna para ciertos cánceres, la vacuna para el Alzheimer, para la psoriasis. Es un mundo infinito lo que se puede hacer con las vacunas experimentales hoy en día, porque ya no son vacunas biológicas en el sentido estricto, sino son vacunas con un desarrollo bioquímico. Es química pura lo que están haciendo para desarrollar estas vacunas. Otra cosa que se llama, mira, esto sí a mí me dejó alucinado. Tratamiento de células T con receptor antigénico quimérico. CAR-T se llama, es el procedimiento. Las CAR-T cogen y sacan tus células del organismo. Las llevan, las cultivan y las modifican genéticamente. Y les dan una propiedad específica. ¿Sí? Entonces, esa propiedad específica hace que cuando te las vuelvan a poner en el cuerpo, esas celulitas van a buscar otras celulitas, van a meterles una información genética y las van a transformar, bien sea para que vuelvan a funcionar bien sea para que se mueran antes, o bien sea para que sean capaces de matar a otra. Eso es, mira, eso es una cosa que entra dentro del concepto que se llama terapia génica celular. Coges y le metes un pedacito de... ¿Sabes, por ejemplo, que tú eres fenilcetonúrica? Sí. ¿Sí? Entonces llegan y cogen una célula de tu cuerpo, la sacan, la cultivan y cogen tu ADN y te lo cambian. ¿Sí? Y después llegan y te vuelven y te ponen esa célula y esa célula coge y te cambia tu ADN para que dejes de ser fenilcetonúrica. Vaya. Terapia. Pero la terapia génica, lo vamos a mencionar, tiene su punto aparte ahí también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la terapia génica, eso sí, créeme, es ciencia ficción pura. Tú has visto, ¿cuántas películas de ciencia ficción no habrás visto en que llega ese parásito del espacio Sí. que se entra en tu organismo, se mete y de pronto el protagonista hace... y se retuerce y de pronto se transforma y le salen escamas o se le ponen esos saltones o Sí, se pone de sí, color sí. verde o qué sé yo, ¿sí? Pues en el fondo es exactamente la misma idea. Tú llegas y coges y sabes que tienes un problema genético. Coges una célula, ¿sí? Coges el ADN de esa célula, coges la parte que está mal, la reemplazas por algo que está bien o simplemente la eliminas. Y lo metes en otra célula para inyectarlo en el organismo, que es como una bala que va directamente a las células implicadas en ese cambio. Casi siempre, lo que se utiliza no es una célula en el sentido estricto, sino un virus. Coges un virus, lo modifica, te lo inyectan, y como los virus tienen una propiedad que es replicarse a una velocidad inusualmente alta, y pueden afectar o un grupo celular, por ejemplo, el de la hepatitis, afecta solamente al hígado y ya está. Sí. Pero puede ser, por ejemplo, como el de la gripe, que te coge de aquí hasta la punta del dedo gordo y te da un zamamuco de aquí te espero. Pues entonces eso es lo que hace, que coge y llega y va para aquí, para allá, y te va infectando por todos lados, y va haciendo los cambios genéticos donde se necesitan hacer. Sí. Eso implica, mira, entre las cosas que tú puedes encontrar aquí, dice, hombre, ¿para qué me puede servir eso? Pues, por ejemplo, puedo corregir la hemofilia, puedo corregir la anemia de células falciformes, puedo corregir trastornos adquiridos como las leucemias, los linfomas, las mielocitosis, cosas por el estilo. Puedo corregir trastornos genéticos como, por ejemplo, el que hablábamos ahorita, la fenilcetonuria, ¿sí? Podemos corregir ciertos problemas como, por ejemplo, cierto tipo de intolerancias que vienen marcadas genéticamente, como la intolerancia al gluten, ¿sí? O podemos corregir ciertas enfermedades que que son adquiridas, pero que tienen un trasfondo genético
Y entonces, por ejemplo, podremos tratar algunos cánceres, el SIDA, enfermedades coronarias, enfermedades arteriales periféricas, artritis reumatoidosis, fibrosis quística, fibrosis ovárica, la talasemia, la hemofilia ya la hemos dicho, las células falciformes también. Es decir, el universo es enorme. Muchísimas cosas. Pero no solo eso, ya sabemos que ya se ha hecho, ya sabemos que niños que tenían una enfermedad congénita, genética, que se identificó durante el embarazo y durante el embarazo se hizo este tratamiento y nacieron ya sin esa enfermedad. Pues es que eso es increíble, ¿eh? Entonces, eso ya es increíble. Y lo que es más, son enfermedades genéticas, por ejemplo, la fenilcetonuria, ¿sí? Que fue uno de los niños a los que le hicieron eso tenía fenilcetonuria. El problema es que si tú tienes hijos y tienes fenilcetonuria, pues entonces tus hijos van a heredar el problema. Él ya no. Él engendrará hijos que no lleven la enfermedad. Lo mismo pasaría con la hemofilia. La hemofilia se transmite por la madre hacia los hijos varones. ¿Sí? Pues si se hace esa corrección, esa terapia génica, pues ¿qué va a pasar? Que ella, al eliminar de su ADN esa información mala, a sus hijos no se la va a transmitir tampoco. ¿Sí? O sea que esto es brutal. Y tanto. Pero esa terapia génica, puedes también hacerla de tal manera de que coges un virus, lo modificas genéticamente, lo metes en el cuerpo de una persona que tiene un cáncer específico, se mete como una infección dentro del cáncer, transforma la genética de la célula cancerosa y la célula cancerosa se muere. Es que es de un alucine. Es increíble. Es de un alucine increíble. Ahora, de ahí para adelante, mira, frases que te voy a soltar porque te las voy a explicar. La transferencia celular adoptiva. Mira, esos son, volvemos al mismo ciclo de antes. Saco unas células tuyas, les hago una transformación, pero lo que voy a hacer es que las vuelvo así como Popeye, como si le hubiera puesto espinacas, así les doy músculo y se las inyecto a ella. Sí. La saqué de ti, las transformé y ella ha adoptado unas células tuyas porque tienen características sanas y se las he modificado para que las pueda utilizar ella y le dé las mismas características a las suyas como tienen las tuyas. ¿Sí? Existen una cosa que se llaman los inhibidores de la angiogénesis. ¿Sí? Toda célula necesita alimentarse y necesita respirar. Para eso necesita un vaso sanguíneo. ¿Sí? Para que le lleve comidita y le lleve oxígeno y todas esas historias. Cuanto más creces, más vasos sanguíneos necesitas. Cuanto más creces, más sangre. Cuanto más creces, más nutrientes. Una de las bases del cáncer es ese, producir sustancias que hagan que de alguna manera te produzcan más vasos sanguíneos para poder nutrirte. Pero si yo llego y te pongo un policía de tránsito y te digo, aquí no pasa nada más, no tiene usted derecho de construcción, no ha sacado usted la licencia de obras, se olvida usted de construirme más arterias. Pues mira. Pues entonces, ¿qué es lo que le pasa? El cáncer llega a un determinado tamaño, no puede crecer más y comienza a morirse por sí solo porque no tiene cómo alimentarse. Mira, de esos hay una cantidad, pero una cantidad que están en desarrollo porque utilizan diferentes mecanismos y a veces varios al mismo tiempo, como es el factor vascular de crecimiento endotelial, como son los anticuerpos monoclonales, como son los receptores inmunológicos para las células que están formando los vasos sanguíneos. O sea que es increíble, es eso. Pero hay unas que lo que hacen es que cogen y lo mismo, identifican cuáles son esas células neoformadoras de vasos sanguíneos, por digámoslo así, no autorizadas, y las paran. Maravilloso. Eso es ese. Ahora, te voy a decir una cosa que para ti no existió, que fue que te vacunaran contra la tuberculosis. Ah. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la vacuna para la tuberculosis nunca sirvió para vacunarte contra la tuberculosis. Eso era cuando te ponían una cosita que se llamaba el BCG. ¿Sí? Te lo ponían que así, chiqui, te salía una ampollita y se quitaba y ya está. Y eso era porque te inyectaban una cosa que se llamaba el bacilo de Colmetti-Garand. Unos investigadores franceses que dijeron, esto va a funcionar de puta madre para parar la tuberculosis. No funcionó.
Pero lo que no sabían ellos era que era un estimulante inmunológico poderosísimo. Tanto que lo inyectan en células de determinados cánceres y el mismo sistema inmunológico del paciente es capaz de reconocer ahora sí ese cáncer y destruirlo. Por ejemplo, en los melanomas, en una fase temprana, incluso en una fase avanzada, un melanoma se puede controlar o curar solamente con hacer esa terapia inmunológica con el BCG. Pero es que no solamente se está utilizando para eso, sino que han descubierto que haciéndole pequeñas modificaciones, ¿sí?, también sirve para cánceres de vejiga, cánceres de útero y cánceres de mama. Y hasta ahí te voy a dejar hoy. Eso es. Porque lo que falta de contarte es que vas a alucinar. Pero vas a alucinar. Que la gente no se ponga nerviosa porque la semana que viene volvemos. Porque les vamos a contar en cómo se utiliza todo esto en la práctica. ¿Sí? Y para eso necesitamos definir que la gente sepa que existen dos cosas, los biomarcadores y los biosimilares. Y vas a ver qué maravilla nos espera. Pues seguro que con tanta maravilla nos vamos a quedar estupefactos. Así que, sintiéndolo mucho, terminamos por hoy. Son casi las 2 de la tarde, así que nos vamos. Pasen buen fin de semana y hasta pronto.